Villa cargó 40 veces contra ametralladoras y perdió. Bolívar cruzó los Andes a 4.000 metros de altura, con un ejército descalzo, y ganó. Uno era un bandido que se convirtió en general. El otro era un aristócrata que se convirtió en libertador. Uno peleó 10 años en una revolución caótica. El otro peleó 20 años liberando medio continente. Entonces, ¿quién ganaría? Esta no es solo una comparación militar. Es el choque entre dos filosofías de guerra completamente opuestas. Y al final vas a entender por qué uno murió traicionado y el otro murió solo. Empecemos con Villa, el Centauro del Norte, México. La Revolución Mexicana está en su punto más sangriento. Pancho Villa lidera la División del Norte, 50.000 hombres, la fuerza revolucionaria más grande de México. Villa no tiene entrenamiento militar formal. Es un ex bandido, un vaquero, un hombre del pueblo, pero tiene algo más valioso: instinto de combate brutal. Su táctica favorita era simple: carga de caballería. Los Dorados, su guardia personal de 400 jinetes de élite, atacaban a galope completo, disparando con precisión letal desde caballos en movimiento, estilo Apache, estilo Comanche. Era terror puro. En la batalla de Zacatecas, Villa destruyó 7.000 federales, la batalla más sangrienta de la Revolución Mexicana. Tomó una ciudad considerada inexpugnable, rodeada de colinas, fortificada. Villa la tomó en 10 días de combate día y noche, cuerpo a cuerpo, sin piedad. Y luego estaba su uso de los trenes. Villa fue el primer general en América en usar trenes militares de forma masiva. Movía 3.000 hombres de un lado a otro del país en días. Aparecía donde no lo esperaban, atacaba, desaparecía. Era un maestro de la movilidad. Pero Villa tenía una debilidad fatal. Era prisionero de su propia reputación. Sus hombres lo seguían porque Villa siempre ataca y siempre gana. No podía retirarse, no podía ser paciente, no podía esperar. Y eso lo destruyó. Abril de 1915, Batalla de Celaya. Villa enfrenta a Álvaro Obregón. Obregón había estudiado la Primera Guerra Mundial, conocía las nuevas tácticas: trincheras, alambre de púas, ametralladoras. Obregón eligió el terreno: Celaya, terreno plano con canales de irrigación, perfecto para trincheras. Villa llegó con 25.000 hombres, vio las posiciones de Obregón y sus generales le dijeron: no ataques, retírate, estira sus líneas de suministro, atácalo cuando esté débil. Villa dijo: no, yo siempre ataco. Mi reputación lo exige. Y cargó 40 veces, según las crónicas, 40 cargas de caballería contra ametralladoras, contra alambre de púas, contra trincheras. Fue una masacre. 6.000 muertos, 6.000 capturados. La División del Norte nunca se recuperó. Villa perdió porque no pudo adaptarse, porque su ego no le permitió retirarse. Ahora hablemos de Bolívar. ¿Y por qué era exactamente lo opuesto? Nueva Granada, Colombia. Simón Bolívar lidera un ejército de 3.000 hombres, la mitad descalzos, sin suministros, contra un ejército español de 10.000 bien armados. La situación es imposible. ¿Y qué hace Bolívar? Lo imposible. Decide cruzar los Andes en plena temporada de lluvias, a 4.000 metros de altura, por rutas que los españoles consideraban intransitables. Sus hombres son llaneros, vaqueros de las llanuras calientes de Venezuela. Nunca han visto nieve, nunca han sentido frío extremo. Cientos mueren en la marcha, de frío, de hambre, de exhaustión. Pero Bolívar llega al otro lado. Los españoles están completamente desprevenidos. No pueden creer que alguien cruzara por ahí. Batalla de Boyacá, 7 de agosto de 1819. Bolívar destruye el ejército español. Captura la mitad de sus 3.000 soldados. Los demás huyen. Nueva Granada es libre, en un solo golpe maestro. Esa era la diferencia. Villa atacaba donde el enemigo era fuerte, porque no podía evitarlo. Bolívar atacaba donde el enemigo era débil, y llegaba ahí haciendo lo imposible. Si te parece interesante este contenido, no olvides suscribirte. Pero hay algo más profundo aquí, algo que hace que esta comparación sea fascinante. Villa era un general táctico. Pensaba en batallas, en cargas, en victorias inmediatas. Bolívar era un estratega político-militar. Pensaba en campañas, en coaliciones, en libertad continental. Villa peleó 10 años en la Revolución Mexicana. Ganó docenas de batallas, tomó ciudades, se hizo leyenda.
¿Pero qué liberó? Nada. México siguió siendo México. Cambió de líderes, pero el sistema sobrevivió. Bolívar peleó 20 años, en 6 países diferentes, y liberó un continente completo del Imperio Español. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá. Creó naciones, escribió constituciones, estableció repúblicas. Villa era un revolucionario. Bolívar era un libertador. No es lo mismo. Entonces, ¿cómo pelearían? Escenario 1. Batalla campal. Terreno abierto, fuerzas iguales. Villa gana. Fácil. Porque en una batalla directa, Villa era devastador. Sus dorados eran los mejores jinetes de América. Sus cargas de caballería eran imparables cuando funcionaban. Bolívar no tenía ese tipo de caballería de élite. Sus llaneros eran buenos, pero no al nivel de los dorados de Villa. En combate directo, Villa era más agresivo, más violento, más implacable. Bolívar habría intentado maniobrar, Villa simplemente habría cargado. Y en terreno abierto, esa agresión gana. Pero hay un escenario 2, y aquí Villa tiene un problema masivo. Escenario 2. Campaña larga. Territorio hostil. Múltiples batallas. Bolívar destroza a Villa. Y no es cercano. Porque Bolívar era un maestro de la guerra de guerrillas, de la retirada estratégica, de convertir derrotas en victorias. En 1814, Bolívar perdió Venezuela, completamente. Tuvo que huir a Jamaica, sin ejército, sin dinero, sin aliados. ¿Se rindió? No. Fue a Haití, consiguió apoyo, regresó en 1816 y en 5 años reconquistó todo. Villa nunca habría tenido esa paciencia. Villa habría intentado reconquistar inmediatamente y habría muerto. Bolívar entendía algo que Villa nunca aprendió, que perder una batalla no significa perder la guerra. Bolívar perdió docenas de batallas. En La Puerta, en 1814, perdió 2.000 hombres contra los llaneros realistas de Boves. Tuvo que huir de Caracas con 20.000 civiles que lo seguían. ¿Y qué hizo? Aprendió, estudió y 7 años después regresó y ganó. Villa perdió una batalla grande, Celaya, y nunca se recuperó, porque no sabía cómo. Entonces aquí está la verdad brutal. Villa era mejor soldado, más valiente, más feroz, mejor jinete. Bolívar era mejor general, más inteligente, más paciente, mejor estratega. Si los pones en un ring de boxeo, Villa gana. Es más grande, más fuerte, más agresivo. Si los pones en una guerra de 5 años, Bolívar gana, porque entiende que la guerra no es sobre ganar batallas, es sobre lograr objetivos políticos. Pero hay algo más importante, algo que define quiénes eran realmente. Villa peleó por venganza, por justicia social, por los pobres de México, pero cuando ganaba una ciudad, ¿qué hacía? Ejecutaba enemigos, distribuía tierras y seguía peleando. No construyó nada duradero, no creó instituciones, no escribió constituciones. Bolívar peleó por libertad, por independencia, por crear repúblicas. Y cuando ganaba una ciudad, convocaba congresos, establecía gobiernos, escribía leyes. Villa era un guerrillero revolucionario. Bolívar era un estadista revolucionario. Y esa diferencia importa. Villa murió en 1923, asesinado en una emboscada, por enemigos que nunca perdonaron. Su legado es un héroe popular en México, una leyenda, pero no cambió el sistema. Bolívar murió en 1830, solo, enfermo, desilusionado porque Gran Colombia se estaba fragmentando. Su legado, 6 naciones independientes, cientos de millones de personas libres del colonialismo español. Entonces la respuesta final es esta. ¿Villa podría vencer a Bolívar en batalla? Sí, probablemente. ¿Villa podría vencer a Bolívar en guerra? No, nunca. Porque Villa pensaba en semanas, Bolívar pensaba en décadas. Villa peleaba para ganar, Bolívar peleaba para liberar. Villa era el mejor tipo de revolucionario, Bolívar era el mejor tipo de libertador. Y al final, la historia recuerda a los libertadores más que a los revolucionarios. Villa cambió México, Bolívar cambió un continente. Villa es un héroe nacional. Bolívar tiene 6 naciones nombradas por él, Bolivia, y ciudades en cada país de América Latina. Ambos eran valientes, ambos eran brillantes a su manera, ambos merecen respeto. Pero uno peleó batallas, el otro creó naciones. Y esa es la diferencia entre un gran guerrero y un gran líder. Villa habría ganado la batalla, Bolívar habría ganado la guerra y habría escrito la historia después. Esa es la respuesta.